la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando, gritaron: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ordena que vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo de hundirse y gritó: Señor, sálvame. Jesús lo salvó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El poder de Dios. Para caminar en el agua hay que salir de la barca. Para vivir en el poder de Dios hay que tener fe. Te invito a que oremos. Bendito Dios, aquí estamos, mi Dios. Un domingo más en que nos permites venir a tu casa. Y queremos venir de la manera correcta, que es primeramente levantando tu nombre en alto. Te invito, hermano, hermana, que levantes el nombre del Santo de Israel en alto. Que proclames su grandeza, su autoridad, su poder sobre todo lo establecido, sobre toda su creación. Que declares con tus labios que reconoces la soberanía y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno, Señor, y venimos a ofrecernos como un sacrificio, pero este sacrificio es vivo, es santo y es agradable a ti. Recíbelo, Señor, porque no es en nuestros méritos, no es en nuestras fuerzas, porque nuestro sacrificio es imperfecto. Es en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en quien depositamos nuestra fe y en donde nos respaldamos y nos amparamos detrás de la cruz, y en una tumba vacía, con el poder de lo alto que lo resucitó de entre los muertos. Venimos, mi Dios, a celebrar. Venimos, mi Dios, a que hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y que tu palabra venga a ser, mi Dios, verdadero alimento, verdadera bebida, que nos nutra, Señor, y que nos enseñe las cosas hermosas que tienes para tu iglesia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Comunidad Viva dice: amén, amén y amén. Muy buenos días, Comunidad Viva. Una vez más me toca estar delante de ustedes, apoyando al pastor Jorge por este domingo y los próximos 2 domingos, en donde voy a estar apoyándolo en esta interesante serie que él inició, llamada El Poder de Dios. ¿Me ayudas a leer el subtítulo? El Poder de Dios. ¿Y qué dice aquí? Para caminar en el agua hay que salir de la barca. Y de este lado dice: para vivir en el poder de Dios hay que tener fe. Y de inicio quisiera hacer algunas aclaraciones importantes, y esto inicia con la pregunta: al escuchar este título, El Poder de Dios, para caminar en el agua hay que salir de la barca, para vivir en el poder de Dios hay que tener fe. Cuando tú escuchas esto, ¿qué es lo que despierta tu interés? ¿En dónde se enfoca tu atención dentro de esto que hemos leído? Una posible respuesta es que se enfoca en lo interesante y lo emocionante que es caminar sobre el agua. ¿No lo crees? Creo que es en donde la mayoría se inclinan. ¿Por qué? Porque es algo que obviamente despierta nuestra atención. ¡Wow! Caminar sobre el agua. Ahora, si lo vemos desde el otro ángulo, hay quienes pueden decir: bueno, a mí me llama la atención esto de la fe. ¿Qué es eso de la fe? Yo quisiera aprender más. Y si lo vemos desde otro ángulo, podemos decir que realmente lo que despierta nuestro interés es conocer más sobre el poder de Dios. Sí, el caminar sobre el agua llama nuestra atención, y aunque parezca una fantasía, una ilusión que se nos hace difícil creer,
esto no es lo más importante de esta serie. Sí, la fe es algo que has escuchado repetidas veces en tu vida y a lo mejor te has cuestionado, bueno, ¿qué es esto de fe? Quisiera aprender más, pero tampoco es en donde se basa lo más importante de esta serie. La realidad es que esta serie se basa en lo que todas las cosas se deben de basar, que es el poder de Dios. Acompáñame en el libro de Efesios capítulo 1. Este es el pasaje de donde el pastor Jorge extrajo el versículo sobre el cual se está sosteniendo toda esta serie. Efesios 1, 19, pero nosotros vamos a leer desde el 15. Efesios 1, mientras los buscan, yo saco estas cositas que ya las necesito. Y la verdad no me da vergüenza ponérmelas, es un orgullo saber que van pasando los años y que nuestra vista física se va desgastando, pero nuestra vista interior tiene que ir madurando. Dice entonces Efesios 1:15 lo siguiente. Es Pablo hablando. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de todo vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Lo que Pablo nos está diciendo en esta primera lectura que hacemos, vamos a continuar ahorita, es que Pablo está diciendo a la iglesia, te está diciendo a ti, a los hermanos y a las hermanas en la fe: vengo a pedir y a orar y a interceder por ustedes. Vengo a pedirle a Dios algo especial por ustedes. Pablo está orando, está intercediendo por la iglesia. ¿Y qué es lo que está pidiéndole? Tres cosas. Está diciéndole: Dios, que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién eres tú. Nos está pidiendo a ti y a mí que tengamos esta sabiduría, esta revelación, esta capacidad de poder entender quién es Dios. Dos, está orando para que tengamos esperanza y que podamos conocer las riquezas de la gloria de Dios. Una vida sin esperanza, yo creo que tú lo sabes, no es vida. Si tú no tienes algo que te ayude a levantarte el día de mañana, no estás viviendo. La esperanza es eso, de que aunque las circunstancias estén difíciles, yo tengo la esperanza de que mañana me voy a poder levantar. Entonces necesitamos la esperanza, y Pablo está pidiéndola a Dios por ti y por mí, pero también una esperanza que no está fundamentada en algo sólido, en algo infinito. La verdad es una esperanza que nos dura un tiempo y de repente, cuando eso se termina, se desvanece. Pero Pablo está orando y diciendo: Dios, quiero que les des esperanza, pero también quiero que les reveles las riquezas de tu gloria. Porque si ellos saben las riquezas de tu gloria, si ellos saben lo que tú tienes en tus bóvedas, por decirlo de esta forma, yo sé que ellos van a estar convencidos que nada se va a poder comparar a las riquezas de tu gloria. Y número 3, Pablo está pidiendo para que comprendamos que el poder de nuestro Dios obra a nuestro favor. ¿Sí lo entendemos? Muy bien. Quiero poner entonces de su atención que el apóstol Pablo, esta oración con 3 peticiones, la conjuga en algo muy importante. Yo sé que es algo que tú y yo necesitamos. Claro, Pablo, gracias que estás pidiendo por nosotros estas 3 cosas, pero Pablo las conjuga en algo muy importante. Vamos a continuar leyendo ahora el versículo 20 en adelante. Vamos a leer desde el 19 para retomar. Oro para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y así lo conjuga:
la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿En quién está conjugando Pablo esta petición a Dios? En Jesucristo. Y nos está diciendo: Jesucristo recibió toda la autoridad, todo el poder, todo está sometido bajo sus pies. Y hay algo sumamente importante que tú y yo tenemos que entender. La historia bíblica que tan hermoso narran Alan y Natalia al inicio de estos mensajes, nos cuenta la historia que es muy fácil visualizar de este momento cuando 12 hombres están en una barca y de pronto, en medio de un viento recio y olas levantadas, ven al Señor Jesús caminar sobre el agua. Y lo que leímos ahorita en Efesios 1:22 es una representación, es algo que Dios está dando a la iglesia, y que a través de este momento en donde Pedro está en la barca y está viendo a Jesús, nos va a dar un adelanto, nos va a dar un ensayo, una representación de lo que años después Pablo iba a estar pidiendo por la iglesia. En esta historia, por favor, entendamos, Jesucristo se encuentra caminando sobre el agua. Nos dice la palabra que Él recibió toda la autoridad, todo el poder, y en esta historia está caminando sobre el agua. Y quiero poner de su atención que Jesucristo está caminando tranquilo, a pesar de que el viento nos dice que era contrario y que las olas estaban elevadas. Lo podemos ver tranquilo, en paz. Jesucristo tiene en control las cosas, tiene un propósito con lo que va a hacer, tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Ahí está Jesucristo. Pero del otro lado nos dice que está un hombre titubeando, que está un hombre indeciso. Pero lo que va a suceder es que Jesucristo nos va a dar una muestra al darle a Pedro el poder y la autoridad de salir de esa barca y desafiar lo natural. Acompáñenme una vez más a leer Efesios 1:22. Lo que pasó ese momento en la barca y en la tormenta y con Jesús caminando sobre el agua, simplemente era un ensayo de esto que Pablo ya nos comunica después. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo está representando la autoridad, el poder, y Pedro está representando a la iglesia. Y por unos minutos o tal vez segundos le va a dar lo que después le iba a otorgar para siempre: la autoridad y el poder. Jesucristo con todo el poder y la autoridad, y Pedro representando a la iglesia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Pedro no lo sabía. En ese momento él no sabía. Ok, el Señor Jesucristo va a poner ahorita un ensayo de lo que años después vamos a recibir, y en esta obra de teatro yo soy la iglesia y por lo tanto voy a recibir el poder y la autoridad y voy a salir y voy a caminar. No, Pedro no sabía eso. Y yo te pregunto algo muy sencillo: ¿qué era lo que Pedro sabía en ese momento? ¿Qué consideras tú que era lo que Pedro sabía en el momento de estar en esta barca con esta tormenta? Bien, podemos decir muchas cosas, hacer muchas conjeturas. Vamos a considerar estas. Pedro sabía que estaba en una situación difícil. La Biblia nos dice que estaban los vientos contrarios, que ya se habían cansado de remar y que se habían dejado a la deriva. Pero ¿no era Pedro un pescador?
¿Tú crees que Pedro no había experimentado en su vida algo semejante o inclusive a lo mejor más drástico? Sí, ¿verdad? Pedro sabía que estaba en una situación difícil, pero era un pescador. Pedro también sabía que estaba en una barca junto con 11 hombres con diferentes temperamentos. Y la misma Biblia nos dice que inclusive había competencia entre ellos. ¿Tú sabes lo que pasa cuando reunimos en un lugar a 11 hombres con diferentes temperamentos, aptitudes? ¿Tú sabes qué sucede? Es muy curioso, porque lo que comienza a suceder es que pura apariencia. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Porque ¿cómo voy a demostrarles mi debilidad? Tengo que enseñarles mis mejores cartas. A lo mejor sí, tú tienes todo esto que es muy evidente, pero mira, no has considerado que yo tengo estas aptitudes. Y comienza a ver ese duelo, ¿verdad?, entre ellos. Pedro sabía eso. Él sabía que estaba en una barca junto con 11 hombres que estaban compitiendo para ver quién podía ganarse el favor y la atención de Jesucristo. Pedro sabía que había miedo en su corazón. La Biblia nos dice, cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo y se turbaron. Entonces Pedro sabía que tenía temor, sabía que había miedo. Y también Pedro, pon atención a esta parte que es muy interesante. También Pedro, por su humildad o por su vergüenza, no quiso que esta historia se contara. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo puedo asegurar? Acompáñame por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 6. ¿Por qué digo esto de que Pedro no quería que se contara esta historia? Déjame explicártelo brevemente. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos se le conoce como un evangelio sinóptico. ¿Tú ya habías escuchado esa palabra, sinóptico? Bien, ¿qué significa? Sin significa junto, óptico tiene que ver con ver, sinóptico significa ver junto. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque se pueden estudiar juntos, se pueden ver juntos. Los tres siguen una línea cronológica igual. Los tres tienen historias que se corroboran unas con otras. Muy bien, esta historia que nos narra Mateo, que leímos, también en Marcos la corrobora. Vamos a leer qué es lo que nos dice Marcos. Marcos 6:49 en adelante. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Lo recordamos, ¿verdad?, de Mateo. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. ¿Qué notaste de diferente de lo que hemos estado estudiando las semanas anteriores? ¿Qué notaste de diferente de esta descripción y narración de Marcos? Que no habla del incidente cuando Pedro sale de la barca. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio de Marcos, que es considerado que es el primer evangelio que se escribió, la mayoría de los estudiantes de la Biblia están confirmando que Marcos escribió el testimonio de Pedro. Marcos fue discípulo de Pedro. Por lo tanto, las narraciones que a lo largo del camino en el ministerio Pedro fue contándole a Marcos, Marcos fue el que las llevó a escribir. Por lo tanto, lo que leemos en el Evangelio de Marcos bien podría ser llamado el testimonio de Pedro. Ahora, si Pedro, al estarle contando a Marcos sobre ese momento, decidió no contárselo y Marcos no lo escribe, no es como algunos que quieren atacar a la Biblia, que dicen: ¡ja! Ahí hay una contradicción, porque Mateo está diciendo una cosa y Marcos está diciendo otra. No. La Biblia no está equivocada. No es una contradicción. Nosotros somos los que estamos equivocados y tenemos que escarbar más profundo para poder encontrar coherencia en esto. La Biblia sí es un libro escrito por la mano de Dios, pero utilizó a hombres y mujeres
Y los hombres y mujeres tienen emociones y tienen sentimientos que se dejan ver muy claramente a través de lo que escribieron. Y no es que haya una contradicción. Lo que sucede es que nos está hablando de esta realidad. Pedro, humano, tenía tal vez una humildad que alcanzó por toda su experiencia, por toda su misión, que decidió no poner énfasis en él. Tal vez él pensó: yo no quiero que pongan atención a que yo fui el que me animé a salir de la barca y por unos segundos caminé. No. Quiero que pongan su atención en Jesucristo. Tal vez pudo haber sido eso. O tal vez pudo haber sido que a pesar de Pedro ya maduro en el Señor, todavía tenía vergüenza de recordar ese momento cuando Jesucristo le dijo: hombre de poca fe. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pedro sabía que no quería que esta historia se contara. Pedro nos dice, al igual que los otros 11, tenía endurecido todavía el corazón. Pero dentro de todas estas sugerencias que les he hecho de qué era lo que Pedro sabía, te pido que consideres la siguiente. Pedro sabía quién era el que estaba caminando sobre el agua. De todas estas cosas que supusimos que Pedro podía haber sentir o saber, Pedro sabía quién era el que estaba caminando sobre el agua. Y él creía a tal grado que, acompáñame unos capítulos adelante de Marcos 6 a Marcos 8. Pedro creía a tal grado que, escucha por favor las palabras de Pedro en Marcos 8:27. Unos capítulos adelante de este incidente de la barca y de Jesús caminando en el agua. Dice Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En el Evangelio sinóptico de Mateo, esta misma narración nos dice que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro sabía quién era el que estaba caminando sobre el agua. Y resumiendo lo que el pastor Jorge nos ha estado enseñando respecto a cómo para caminar en el agua hay que salir de la barca, y para poder vivir en el poder de Dios hay que tener fe. Dentro de esto que nos ha estado enseñando, él nos aclaró que la fe es creer. Tenemos que creer en nuestro corazón. Pero nos enseñó también que el creer tiene que estar respaldado por nuestras acciones. Y en la historia de Pedro nos enseñó, Pedro demostró su fe porque él creía en Jesús, pero tuvo que pronunciar unas palabras, y esas palabras demostraban que estaba poniendo su fe en acción. Si eres tú el Hijo de Dios, ordena que yo vaya a ti. Pedro creía, pero también era movido a la acción. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes conocen este dicho que dice: de buenas intenciones están llenas los panteones. Tú podrás tener la intención y decir: es que yo creo, sí, pero esa intención, mientras no das el paso de fe, no se viene a concretar. Pero además de que la fe es creer y dar un paso fuera de la barca, Pedro sabía que el que estaba caminando sobre el agua no era un fantasma, sino era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. La fe de Pedro no era en realidad su propia fe,
En otras palabras, no estaba sostenida en el poder limitado de Pedro, sino que la fe de Pedro estaba sostenida por la seguridad de saber quién era el que estaba caminando sobre el agua y que tenía un poder ilimitado: Jesucristo. Por favor, entendamos esto. ¿Por qué? Porque el pastor Jorge nos lo aclaró muy bien. Fe no es que tú te propongas creer y cierres tus ojos y digas: va a suceder, va a suceder, va a suceder, va a suceder. Eso no es fe. Porque esa fe está limitada, está basada en tus recursos, en tus habilidades, en tus capacidades. La verdadera fe es aquella que reconoce sus limitaciones, que sabe que no está en él o en ella solucionar el problema, pero sabe quién es el que está caminando sobre el agua y sabe que tiene un poder ilimitado y que está obrando para ayudar. Ahora, yo les pregunto, ya tratando de concretar, entonces, con esto que hemos estudiado, ¿sería esta fe la que movió a Pedro salir de la barca? Porque ¿qué tal si en su lugar Pedro en ese momento volteó y vio a sus 11 compañeros con los que había competencia y pensó: este es un momento para demostrarles quién es el verdadero valiente? Y lo conocemos, la Biblia nos lo ha dicho, y si tú estudias la vida de Pedro te vas a dar cuenta que era un hombre impulsivo, que era un hombre que primero hablaba y después pensaba, y esto lo metió en muchos problemas. Tal vez pudo haber sido eso. Realmente Pedro dijo: este es un momento de demostrarle a Jesús que yo sí creo. Sí, tal vez pudo haber sido eso. Pero, repito, ¿sería esta la razón que movió a salir a Pedro de la barca? Vamos a la Biblia, porque la Biblia nos lo tiene que aclarar. Mateo 14, versículo 25 en adelante. Mateo 14, 25. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué fue lo que movió a Pedro a salir de la barca? Y la Biblia nos lo va a aclarar. Y es a donde tenemos que correr siempre que tengamos una duda. ¿Será esto o será aquello? La Biblia nos lo va a aclarar. Mateo 14, 25 nos dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La clave está en la petición de Pedro: Señor, si eres tú. Tal vez podemos nosotros pensar un poquito acerca de lo que Pedro pudo haber estar pensando. Tal vez él pensó: sí, tal vez es un fantasma, tal vez es una ilusión, tal vez es algo que no puedo comprender en mi mente y que alborota mis emociones. Pero de una cosa sí estoy seguro: que si Él es Jesús, Él tiene el poder de sostenerme si yo salgo de la barca. ¿Sí lo puedes ver? No era duda lo que tenía Pedro, no era algo que dijera: a ver si es que era Jesús. Él sabía: no lo entiendo, no lo sé, puede ser un fantasma, puede ser una ilusión, pero de lo que sí estoy seguro es que si es Jesús, voy a poder salir de la barca. El poder de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que sostenía la fe de Pedro. Y el día de hoy yo te pregunto: ¿tienes fe? ¿O dices tener fe? ¿Quién o qué es lo que sustenta tu fe? Tu fe está sostenida por tus recursos, por tus aptitudes, tus habilidades, tu apariencia. Tu fe está sostenida por las cosas que te dan seguridad, como tu trabajo, tus bienes, tus posesiones, tu astucia. Por un lado. Y por otro lado, no hay fe. No tienes fe. No tienes la seguridad
que te pueda dar la garantía de que hay algo que te sostiene. Y has terminado simplemente aferrado a una barca débil que ya ha dado evidencias que en la próxima tormenta se va a destruir. Y esto trae aflicción. Esto no es vida. Por favor, entiendan esto. Tener una fe, pero en cosas vanas, o no tener fe, y repito, simplemente estar aferrado a una barca que ya te dio evidencias que en la próxima tormenta va a ser destruida, eso no es vida. Y yo creo que Pedro estaba muy convencido de esta situación. Yo creo que Pedro estaba muy convencido de esta realidad. Acompáñame por favor para entender esto más a Lucas capítulo 5. Pedro estaba muy convencido de lo pesado que es esta realidad. Pedro estaba convencido que no era vida creer en algo y depositar tu fe en algo que es vano y que es efímero. Y muchos de nosotros tenemos esa tendencia. Nos queremos aferrar a algo y decir, muy bien, tal vez tengo estos problemas, pero aquí estoy yo tomado. Esta es mi fe, esto es de lo que me sostengo. O la otra postura es no tener fe. Cualquiera de estas dos, les repito, no es vida. Podremos tener una vida física, nuestro corazón podrá bombear sangre, nuestros pulmones y riñones podrán hacer su labor, a lo mejor ayudados por algún medicamento, pero eso no es vida. Y en lo que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que Pedro estaba muy empapado de esta realidad. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús al lago de Genezaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, es decir, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Lo puedes ver? A lo mejor es un versículo tan sencillo que pasa inadvertido. Pedro nos está hablando de su realidad, nos está hablando de lo cansado, fatigado, aburrido, enfadado, agobiado que estaba por esta realidad. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Estoy empapado de esta realidad. Este es mi mundo, esta es mi realidad. ¿Sí lo puedes ver? Pedro sabía muy bien el peso de este mundo caído. Pero enseguida dice: Pedro, en tu palabra echaré la red. Y nosotros pensamos que es una virtud de Pedro que haya dicho esto, pero no es una virtud. Lo que Pedro estaba haciendo era se cree más inteligente que yo. Piensa que yo, experto, he trabajado toda la noche, soy un pescador hábil, sé exactamente. Y él viene y me viene a desafiar y me dice: ve y echa la red. Así de fácil, ¿verdad? Muy bien. En tu palabra voy a echar la red. No es una virtud. Estaba diciendo, para no hacer yo el ridículo, les estoy demostrando a todos los que están escuchando esto: miren, voy a hacerlo, pero porque él me dijo. Porque en el momento en el que yo saque las redes y no haya nada de peces, él es el que va a quedar mal, no yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron
y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Pedro estaba muy empapado de esta realidad. Y ahora Pedro se encuentra en un dilema. La barca representa toda la frustración, todos los problemas, todas las situaciones difíciles, todo el arduo trabajo infructuoso. La barca representa problemas, tormentas, vientos recios, competencia, apariencia, dolor, ansiedad, depresión. Y no quiero sonar fatalista, pero es la realidad. Por eso es que nosotros el día de hoy a estas cosas le denominamos la cruda realidad. Y esa realidad es la que pesa. Y Pedro estaba en este dilema. La barca representa todo eso, pero allá está Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y qué fue lo que movió entonces a Pedro a dar el paso fuera de la barca? Lo que movió a Pedro a dar el paso fuera de la barca, lo voy a tener que dejar para el próximo mensaje, para el próximo domingo. Pero para finalizar este mensaje, quisiera compartirles algo que Dios me permitió experimentar y que una vez más viene a sacudir mi vida, porque ya tiene meses que Dios trata con mi vida de una manera que me va preparando para lo que voy a enseñar, y yo soy el primero que confronta con su palabra y debo de responder. Y esto que me enseñó Dios se los quiero compartir, porque para mí fue algo que está en estos momentos sosteniendo la barca de mi vida y de mi familia. Efesios 3. Si ya hemos aprendido que esta serie, lo más interesante de esta serie no es poner nuestra atención en, wow, caminar sobre el agua. Ya aprendimos que no es llegar a tener una fe que mueva montañas, sino que aprendimos que es estar convencidos del poder de Dios. Quiero llevarte a algo que es todavía más elevado y más sublime que Dios nos quiere enseñar. Tolérame, por favor, tengo que repetir esto. Si ya establecimos que lo más importante de esta serie no es concentrarnos en lo que es caminar sobre el agua y desafiar la naturaleza y que vengan milagros, no. Si ya aprendimos que tampoco es lo más importante de esta serie llegar a tener una fe que mueva montañas, si ya aclaramos que lo más importante de esta serie es el poder de Dios, vamos por favor a algo que Dios me enseñó, que es más elevado y sublime y que Dios nos quiere enseñar. Efesios 3, versículo 14. Una vez más es Pablo que está orando por la iglesia. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante Él, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sí, queremos eso, Señor. Queremos ser fortalecidos, hombres y mujeres, cansados de este mundo, conscientes de la barca débil que estamos navegando. Versículo 17.
y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Me ayudas a leer el 19? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Dios me enseñó? Que sí, podemos nosotros pensar, wow, el poder de Dios. Pero Dios me llevó a comprender que en ese momento, cuando Jesús caminaba en el agua con toda la autoridad, con todo el poder, tenía un propósito. Y ya lo hemos estudiado. El propósito era hacer madurar a Pedro, era darle una muestra del poder que la iglesia iba a recibir y desafiar la naturaleza y caminar sobre el agua. Pero el poder, el propósito sublime y elevado, creo que es que de todo esto que hemos descrito era Jesucristo diciéndole: Pedro, te amo. Te amo, estoy haciendo esto en tu vida, no porque quiero jugar con tus emociones, no porque quiero tenderte una treta, no porque quiero inclusive llevarte a un lugar, ¿verdad?, en el que te voy a aventar para que tú solito aprendas a volar. No, te amo. Estoy aquí delante de ti y la lección que te quiero enseñar es mi amor. ¿Podrás confiar en mí? Podrás darte cuenta que lo que te voy a otorgar, que te va a hacer salir de la barca, no es para que te mofes y digas: wow, qué gran poder y autoridad tengo. Es para que comprendas: te amo. Acompáñame por favor una vez más, Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y entonces aquel que es poderoso va a hacer mucho más abundantemente las cosas en tu vida. Y Dios me pone a mí en ese dilema. Me lleva a una circunstancia en donde estoy a punto de salir de la barca. Y porque me conoce y porque sabe cómo soy, tiene que mover las circunstancias. Pero mueve las circunstancias porque me ama. Y porque me dice: hijo mío, lo que voy a hacer en tu vida te va a doler, te va a descontrolar. Te vas a sentir inseguro. Te vas a sentir que se caen tus muros. No vas a poder dormir pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero te estoy diciendo: soy yo. No temas. Soy yo el que te metió en esta tormenta. Soy yo el que te va a dar la orden. Y recibo una llamada telefónica. Jeff, el director de recursos humanos: Juan Carlos, el departamento donde trabajas se ha cerrado. Estás despedido. No tiene que ver nada con tu trabajo, eres un excelente trabajador. Y te tenemos en la lista de que en cuanto se abra una posición, tú eres de los primeros que vamos a llamar. Esto tiene que ver con una situación que está pasando la compañía, en la cual nos vemos en esta penosa necesidad de hacerlo. Y les soy honesto, cuando escuché eso, él me estaba hablando y yo estaba pensando: Señor,
Ya hemos pasado por esto antes. No tengo temor. No tengo miedo. Sé que eres tú. Sé que eres tú el que estás llevándonos a un nivel más sublime y elevado, en donde debo de comprender que es tu amor lo que no me quiere dejar en la barca. Cierra tus ojos. Bendito Dios. Doblamos nuestra rodilla delante de ti. Venimos, mi Dios, a levantar nuestros brazos en medio de la tormenta que estemos pasando. Yo te invito, hermano y hermana, levanta tus brazos al Señor. No pienses en la condición que estás viviendo. No pienses en lo amargo y difícil de esta realidad, de este mundo caído. No te concentres en la barca débil que se está destruyendo. No te concentres en las personas que te rodean, amigos, familiares que tal vez te juzgan, te critican. No te concentres ni siquiera en el viento recio que está golpeando y en las olas elevadas. Concentra tu mirada en el que está caminando en el agua. Concentra tu mirada en Él y escucha sus palabras que te dicen: no temas, hijo mío, soy yo. Yo estoy interviniendo en tu vida. Soy yo el que te quiero demostrar, sí, mi poder. Pero ni siquiera te concentres en mi poder. Concéntrate en el amor, que es lo que me está llevando a pedirte que hagas lo imposible: salir de la barca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.